Bueno, hola, mi nombre es José Antonio Ancha Castillo, soy de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Bueno, hoy vamos a tratar un tema acerca de la construcción de túneles en el Perú. En primera instancia daremos algunos conceptos generales. Primeramente, ¿qué es un túnel? Un túnel es un espacio subterráneo, ya sea abierto de forma artificial con maquinaria, obviamente, o también de forma manual. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver lo que son las demandas a la ingeniería peruana con respecto a la construcción de los túneles. Seguidamente veremos algunos tipos de túneles con relación al eje longitudinal de la cordillera de los Andes. Como primer tipo tenemos lo que son los túneles corticales, donde el eje del túnel es paralelo al eje longitudinal de la cordillera. Como segundo tipo tenemos los túneles interandinos, donde el eje del túnel corta en forma transversal al eje longitudinal de la cordillera. Y como último y tercer tipo tenemos lo que son los túneles transandinos, donde el eje del túnel transversal corta el eje longitudinal de la cordillera. Seguidamente veremos algunos tipos de túneles por su función. Tenemos lo que son los túneles hidráulicos, los túneles de servicio, los túneles industriales, los túneles especiales, los túneles por función militar y los túneles que funcionan como almacén de material radioactivo. También podemos clasificar los túneles viales, como por ejemplo los túneles urbanos y los túneles de cordillera. En esta parte derecha de la diapositiva también se puede apreciar los métodos de excavación. Como primer método tenemos lo que son los métodos convencionales, que se realiza por medio de perforaciones y yumbos. Como segundo método tenemos los métodos mecánicos, que se realizan a partir de obviamente usando algunas maquinarias como lo que son las rozadoras, los escudos y las templadoras. Y como último y tercer método tenemos lo que son los métodos no convencionales. Obviamente estos no son muy usados, como es la excavación por medio de excavadoras hidráulicas, martillos hidráulicos, rock scraper y new rock grader. Ahora, veremos lo que es la geotecnia en la construcción subterránea de túneles. Cuando hablamos de geotecnia, claramente nos referimos a un estudio de mecánica de suelos, donde como primer concepto podemos decir que en la configuración de las partes de una estructura subterránea están los portales, que son llamados como bocas de entrada y salida de los túneles. En estas zonas normalmente se encuentra material de formación geológica reciente, la cual ha estado expuesta al intemperismo, por lo tanto requiere de un tratamiento especial de sostenimiento, taludes. ¿A qué se refiere con esta formación geológica reciente? Pues se refiere a que a medida que va pasando los años, esta formación se da recientemente por medio de lo que son procesos de sedimentación. Y como tercer concepto tenemos que en estas zonas las fuerzas sísmicas actúan con mayor intensidad que en el interior del túnel. Ahora, seguidamente hablaremos sobre una aplicación de construcción de túnel en el Perú, como por ejemplo el túnel vial rodoviario con un nombre de Punta Olímpica. Daremos algunos conceptos generales. Este túnel, Punta Olímpica, es un proyecto inmerso que se encuentra en el Parque Nacional del Huascarán, ubicado en la región de Ancash. En esta parte derecha de la diapositiva se puede apreciar lo que es un orden cronológico, un proceso cronológico del cruce de la Cordillera Blanca. Seguidamente veremos lo que son las características técnicas de este túnel. Por ejemplo, el túnel cuenta con una longitud de desarrollo de 510 metros, con un número de vía unitario
y con una altitud de cruce de 4.792 metros sobre el nivel del mar. Seguidamente veremos algunos criterios para la construcción de túneles. Como primer criterio tenemos la seguridad en el proceso de construcción, la seguridad en el proceso de operación, la geología y glaciología de la zona, la conservación de lo que es el entorno y las consideraciones medioambientales, que es muy importante, como es el efecto invernadero y las consideraciones económicas. Ahora, mostraremos lo que son las alternativas que se tuvo a la hora de construir el túnel vial Punta Olímpica. En un inicio se tuvo 3 alternativas, donde se planteó una primera alternativa donde teníamos una longitud de desarrollo de carretera de 7 kilómetros con una altitud de 4.900 metros sobre el nivel del mar y con un túnel que no tenía una longitud de desarrollo. Es decir, en una primera instancia se planteó que este camino sería pura carretera. La segunda alternativa nos dice que la carretera tiene una longitud de 3.5 kilómetros, que es este camino de color rojo, con una altitud de 4.762 metros sobre el nivel del mar y con una longitud de desarrollo del túnel de 510 metros, que es este pequeño tramo recto. Ahora, como tercera y última alternativa, tenemos que la carretera longitudinal tenga 0.7 kilómetros con una altitud de 4.950 metros sobre el nivel del mar y con una longitud de desarrollo del túnel de 1.360 metros, que es este tramo de color verde. Ya de estas 3 alternativas, la que se escogió es la alternativa 3. ¿Por qué? Porque para ir de un punto A, de un extremo A a un extremo B, pues la alternativa 3 claramente nos tomaría menor tiempo. Obviamente también no debemos obviar lo que son los factores económicos. Ahora, también veremos lo que es la matriz de riesgo del túnel Punta como datos adicionales. Por ejemplo, en esta parte tenemos la fórmula de la evaluación económica. No me voy a enfocar mucho en estos temas porque son temas simplemente adicionales. Bueno, hasta aquí sería. Importantes en el Perú en la construcción subterránea: túnel trasandino Olmos. Acá podemos observar el resumen, que son realidades totalmente diferentes, ¿no? Es una obra subterránea profunda, requiere enfoques y tratativas especiales en investigación, diseño, planeamiento, logística, programa de construcción, estimación de costos y presupuestos y estimación financiera, diseño de matrices de riesgos, propuestas de contratos y administración contractual. Acá podemos ver la estructura geológica del diseño del túnel trasandino Olmos, ¿no? Como podemos observar las formaciones rocosas que tiene en su estructura. Otra de las características importantes del túnel tiene una distribución proyecta tras base en Olmos. También otra característica es que es un túnel netamente de forma circular. Acá podemos ver el mapa mundial de tensiones proporcionados, alguna indicación de la orientación del esfuerzo máximo horizontal en el sitio indicado, más no indica magnitudes de dichas tensiones. Podemos ver acá en el Centro de Alemania de Investigación de Geotecnia de Heimor Center, Potsdam, dentro de la sección 2.5 campo de peligro sísmico y estrés. Acá también podemos ver las tensiones se presentan por las fallas inducidas debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa de Sudamérica. La medición directa de tensiones en el sitio no es posible en altas profundidades, mayores a 500 metros de altura. La orientación de la dirección de las tensiones horizontales es paralela y semiparalela al trazo del túnel en el Olmos en toda su longitud. Acá podemos observar mediante esta gráfica también cómo es el comportamiento del túnel. También se produce una ruptura de menor a moderada en roca masiva cuando es 0.45 a 0.90
La sobreexcavación profundamente es de 40% en volumen y puede estar asociado con este desprendimiento. Es importante limitar este abultamiento y de manera de mantener la roca fracturada en su lugar. Acá podemos también ver una muestra de roca donde el potencial de estallido de las rocas está relacionado con el USH de la roca intacta, con la relación entre la resistencia y la compresión a la resistencia de transporte. Acá en la imagen podemos ver el perfil de desplazamiento típico para un TBN de roca dura de cara abierta que avanza. Alrededor del 80% de la deformación ya se ha producido a esta distancia para un túnel autoestabilizador. También podemos observar acá en el túnel de los Olmos el conjunto de demostración de soporte de acero utilizado una sección en H de 4 pulgadas o nevaduras de sección en U de 6. También podemos ver el detalle de los segmentos invertidos de hormigón fabricado que incluye un canal de predrenaje, abrazaderas de carril preestablecidas. También podemos observar el sistema de soportes McNally utilizado en el túnel de Olmos proporciona una mayor productividad al tiempo que mantiene la estabilidad al proporcionar soporte inmediatamente detrás del TBN. También podemos ver los daños severos de estallido de roca delante de la cara del TBN, los arietes de protección arriba a la derecha detrás de las máquinas. Las costillas de acero y la malla proporcionan una detección para los incluso si están gravemente deformados. Vamos a tener también hablar acerca de otro túnel que es el Yanango. Como podemos observar acá, la situación geográfica del túnel, ¿no? Y el tramo por el que tiene el transcurrido, ¿no? También podemos observar otro mapa del Google Earth. Una de las características es que la zonificación del proyecto está definida tal como se muestra en la figura anterior por 3 tipos de rocas, un tramo de suelo coluvial. Según los ensayos y verificación de campo, los tipos de rocas son tipo 3A, 3B y 4A, siendo estas de buena, irregular y de mala calidad respectivamente. El cuarto material se define como suelo coluvial y está presente en el portal de entrada. A continuación nos muestra un cuadro de suelo. Acá, como podemos ver, el tipo 3A es el 25%, el 3B es 48%, el 4A 15% y el suelo coluvial 11%. De acuerdo a las precipitaciones pluviales, hubo huaicos que debilitaron el túnel de Yanango y bloquearon las vías en la selva central, ¿no? Esto es como una noticia que sacamos información del internet. Muchísimas gracias.